Nunca he oído hablar de ella, de la canción que quiero decir. He oído hablar del general. ¿No fue el presidente de México 3 veces? Le dispararon en la pierna y ésta tuvo el entierro de un héroe, dijo Carlos. Y cuando cayó en desgracia, desenterraron la pierna y la echaron en el río. Saqué un mapa de México de la guantera y cuidadosamente desdoblándolo y luego replegándolo para mostrar solo el área que nos interesaba. Quería saber qué tan lejos estábamos de Hermosillo y de los excelentes restaurantes que Carlos había dicho que había allí. A medida que tomamos una curva, una gasolinera de Pemex y un conjunto de edificios aparecieron a la vista. Las casas eran blancas con puertas pintadas de un turquesa brillante, el color generalizado de la zona. La mayoría de las casas en Sonora tenía las puertas de color turquesa o azul. Siempre pensé era para representar el manto azul de la Virgen de Guadalupe, pero Carlos dijo que eran así por ser un color fácil de ver por los conductores, así no chocarían contra las casas al darle vuelta a las curvas de las angostas calles. Tenía sentido. Por el aspecto de los callejones de tierra y sin banquetas, sería fácil para un camión o automóvil desviarse en una curva demasiado rápido y embestir una casa. Esta es Santa Ana, dijo Carlos disminuyendo la velocidad. Si tienes hambre podemos parar y conseguir algo de comer aquí. Comencé a salivar con anticipación. Pero cuando vi un perro muerto en el camino, recientemente golpeado por un auto, mi estómago se indispuso nuevamente. Carlos se metió en la gasolinera y me dijo que lo esperara en el edificio de al lado, que era un restaurante, mientras él llenaba el auto con gasolina. Cuando entré, encontré que la espaciosa sala estaba vacía. Tenía un piso de linóleo blanco y negro, mesas de metal con cubiertas de fórmica verde moteado, imágenes enmarcadas de los Alpes suizos en las blancas paredes lavadas y gastadas cortinas onduladas en las ventanas de bisagras, cuyas bandas estaban pintadas de azul tradicional. Incluso había una rocola rota en la esquina. El lugar se veía como si hubiera salido de una película de los 50. En cualquier momento esperaba que una pandilla de motociclistas pasara a la puerta y dieran vueltas con sus motocicletas alrededor de las mesas. Me senté en una de las mesas debajo de un ventilador de techo al que le faltaba uno de sus armazones. Una mujer delgada de mediana edad y una niña de alrededor de 10 años salieron de detrás de una cortina azul que conducía a otra habitación. La mujer parecía aturdida por el calor, o tal vez habían estado tomando una siesta en la habitación contigua y las desperté cuando entré. Le sonreí a la mujer, y le guiñé un ojo a la niña, quien de inmediato corrió y se ocultó detrás de la cortina. Con seguridad, pedí 2 aguas minerales Peñafiel gasificadas en español. La mujer sonrió y asintió y regresó momentáneamente con una botella de agua mineral con burbujas y un vaso de hielo, que ella puso en la mesa con un golpe. Decidí que era más seguro beber directamente de la botella y evitar el vaso y el hielo. Estaba intentando descifrar el menú escrito a mano, cuando Carlos entró y se sentó frente a mí. Olvida lo que hay en el menú, dijo quitándomelo de la mano. En el México rural, lo mejor es ordenar el menú del día. ¿Y cuál podría ser ese? Pregunté pasándole una servilleta que había sacado del servilletero de acero inoxidable. Lo averiguaré, dijo y le hizo señas a la mujer para que viniera. Tuvo lugar un amigable intercambio. Carlos intentó incluirme en la conversación, pero el flujo era demasiado rápido, así que yo solo asentía tontamente cuando pensaba que era apropiado. Entonces Carlos se volvió hacia mí y dijo en inglés: ella dice que el guisado es fresco. La carne recién acaba de ser muerta hoy. ¿De qué tipo de carne estamos hablando? Le pedí que recordara el perro muerto en la carretera. Es difícil de decir, dijo encogiendo los hombros. Vamos a ver, sí. Voy a ordenar 2 especialidades de la casa. Dado que había acordado que estábamos en un viaje de poder y que ofrecería la menor resistencia posible, acepté su recomendación con una inclinación de cabeza. El estofado está bien, dije limpiando mi cuchara con una servilleta. Carlos ordenó por mí, y la mujer, con una falda azul desteñido y blusa blanca, me dio una mirada de enojo, como si le ofendiera que hubiera limpiado los cubiertos. De inmediato la mujer regresó con 2 tazones en una charola junto con una pila de tortillas hirviendo y un tazón de chile verde. Los puso sobre la mesa y yo estaba tan hambrienta que aún antes de que ella hubiera sacado las tortillas de la charola, yo ya la había sumergido en el estofado. Casi me ahogo. Era el estofado más picante que jamás había probado. Yo literalmente tuve que apagar el fuego en mi boca con agua mineral. La camarera se rió entre dientes y fingió no notar mi malestar,
pero sospeché que ella se estaba vengando de mí por insinuar que su vajilla no estaba limpia y le había agregado a mi porción de estofado chile en polvo extra. No sé qué tipo de carne es esta, dije luego de beber bastante agua. El chile en polvo es demasiado fuerte. El guiso, incluida la carne, se veía uniformemente rojo parduzco, aunque creí detectar algunos frijoles o quizás eran huesos, no estaba segura. ¿Supones que es carne de perro? Pregunté mirando el estofado. Carlos probó un poco. No, es más parecido a vaca, dijo y confiadamente tomó otro bocado. Pensándolo bien, tal vez sea carne de burro. Independientemente de lo que fuera, se despachó su estofado sin rodeos. Aparentemente tampoco era extraño a los pimientos porque se comió 2 chiles de los verdes directamente del tazón. Yo, por otra parte, solo probé mi comida y me llené con puras tortillas. Confío en no estarme comiendo la mascota de alguien, dije a modo de comentario. Los perros no son mascotas por aquí, me informó Carlos. Ni siquiera hay suficiente comida para alimentar a las personas, mucho menos a los perros. La vida de un perro en Sonora no vale nada. Tienen que sablear comida todo el día en donde no hay nada. Una mosca aterrizó en las tortillas y rápidamente la ahuyenté con una sacudida de mi mano. ¿Cómo es que México es tan pobre? Pregunté arrancando un pedazo de la tortilla y dejando la parte donde la mosca había aterrizado. A mí me parece que, con toda la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, podrían cultivar suficiente comida para alimentar a su población. Carlos sacudió la cabeza. Hay demasiado chanchullo y corrupción en los lugares más altos, dijo. Muy poca cantidad de dinero se filtra hasta donde realmente se necesita alguna vez. Chanchullo y corrupción, dije. 2 de las palabras más malas del idioma inglés. Miré a Carlos, sus ojos chispeantes habían adquirido un aspecto sombrío, revelando un lado más serio de su naturaleza. La revolución no liberó al pueblo mexicano, continuó. Solo los esclavizó más. Ahora todo está en manos del gobierno o los grandes conglomerados agrícolas y la gente aún tienen hambre. ¿Qué clase de revolución es esa, cuando el 90% de la tierra todavía está en manos de un escaso 10%? Entonces, la niñita encendió la máquina de discos y la habitación se llenó de música animada. Era una ranchera, la música típica de Sonora. Los instrumentos incluían el acordeón pequeño, una armónica y algún tipo de sonido de percusiones, todo mezclado en un ritmo alegre que me recordó una polca alemana. Me preguntaba qué decían las palabras y le pedí a Carlos que tradujera. Pensé que habías dicho que hablabas español, comentó Carlos. Lo hablo, de una manera elemental. ¿Qué tan elemental quieres decir? Me di cuenta de que sería imposible fingir. En un país que solo hablaba español, las deficiencias de uno quedarían indudablemente expuestas. Sería preferible que pusiera las cosas en claro. El primer año de universidad, admití. No espero que me traduzcas todo. Además, entiendo una gran cantidad de cosas. Carlos asintió con la cabeza. Aparentemente él no creyó mi jactancia. La canción terminó tan abruptamente como había comenzado. La mujer regresó, estuvo de pie junto a la mesa y conversó con Carlos de una manera insinuante. Los miré, tratando de seguir el rumbo de su conversación. Podría decirse definitivamente que se sentía atraída por Carlos y que, en cierto punto, estaba diciendo cosas terribles sobre su marido borracho. Pero cuando no pude seguir su andanada de bromas, dejé de escuchar y comencé a evaluar la apariencia de la mujer. Me sorprendió ver que la mujer no era tan vieja como me pareció la primera vez. En realidad, bajo su aspecto desordenado, era hermosa, con grandes ojos almendrados, pómulos altos y una piel sin defectos, perfectamente bronceada. Sus elaborados aretes colgantes y cabello largo negro azabache, que traía tejido en una trenza, le daban una apariencia exótica. Incongruentemente, llevaba un gran anillo de amatista en el dedo índice de su mano derecha. Había algo en ella que me parecía familiar, pero no podía determinar con precisión lo que era. Me preguntaba quién era ella y qué la había llevado a pasarla trabajando en una ciudad desierta en Sonora. Me di cuenta de que estaba nuevamente empezando a sentirme superior. La vida entera de la mujer había sido decidida por ella misma. No tenía más remedio que seguir los designios de su destino. Entonces comencé a sentir lástima porque ella estaba atrapada en un pequeño pueblo teniendo que esperar a los clientes todo el tiempo,
y por tener que cuidar a un esposo que bebía excesivamente y obviamente a una hija desnutrida y enferma. La única diversión en su triste vida sería ir a misa los domingos y chismear con sus vecinas acerca de la última boda o cumpleaños. Agradecí a mis estrellas el no estar en sus zapatos. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando la mujer se volvió hacia mí repentinamente y me lanzó una fiera mirada como si hubiera captado el rumbo de mis sentimientos. Una extraña inquietud se apoderó de mí cuando recordé otra vez que había venido a México. Estaba con Clara, también estaba sentada en un restaurante, solo estaban unos cuantos clientes. Recordé cómo un extraño intruso se había sentado a nuestra mesa sin haber sido invitado y cómo Clara lo había corrido con una intensidad similar que no le había dejado alternativa más que levantarse y dejar no solo nuestra mesa sino también el restaurante. Ahora, sentí estar haciendo lo mismo, para que la mirada de esa mujer me hubiera traspasado. Encima de eso, ella me había apuntado con su dedo revestido de amatista e instantáneamente me dio un dolor de cabeza. La mujer le dio a Carlos una sonrisa y a mí otra mirada despectiva y dejó nuestra mesa sin dejar ninguna duda en mi mente de que yo había juzgado de forma completamente equivocada su fuerza. Esa mujer es una curandera famosa, dijo Carlos en un susurro. Ella tiene pacientes que vienen a verla de todo Sonora. ¿Qué? ¿Quieres decir que ella no vive aquí en la trastienda? Dije aturdida. ¿Qué está haciendo aquí atendiendo mesas? Pensé que este era su lugar. Hermelina está cubriendo a su hermana quien está visitando familiares en Hermosillo, explicó Carlos. Me sentí inferior que una serpiente en la arena por haber sido atrapada en juicios mezquinos. ¿Y esa chica? Supongo que ella no es su hija. No. Esa es hija de su hermana, Carmelita. Se parece mucho a ella, ¿verdad? Asentí. Habría jurado que era su hija. Supongo que tampoco tiene un marido borracho, ¿eh? No. ¿Qué te hace decir eso? Ella no está casada. Me encogí de hombros. Bueno, cualquiera puede cometer un error, dije para mí. Quería irme antes de que la mujer regresara. No quería enfrentarla de nuevo. Odiaría ser su enemiga porque sabía lo suficiente como para decir que esa mujer tenía poder. Si ella era una curandera, también podría arrojar hechizos. Y yo sabía acerca del miedo que las personas tenían del mal de ojo de las brujas.